Hermanos, que el Señor les bendiga, que la paz del Señor sea con cada uno de nosotros. Vamos a abrir la Biblia en el segundo libro de Crónicas, capítulo 1. Y en esta oportunidad, pensando en varias razones, ¿no? Lo que es el inicio de un nuevo año, la situación que venimos viviendo durante ya algunos meses atrás, orando al Señor que podríamos hablar en esta mañana y meditar en los minutos que tenemos disponibles. Pensé en esta porción donde Salomón está iniciando su reinado después de que David, su padre, lo había dejado a él no como rey y él siendo su descendiente. En los primeros pasos que Salomón da, lo primero que hace es que reúne al pueblo, los convoca y los lleva a la adoración a Dios. Y después de esto es que sucede lo que vamos a leer en el versículo 7, segundo libro de Crónicas o segunda Crónicas, como usted prefiera decirle, capítulo 1 del 7 al 12 vamos a leer. Dice así la palabra de Dios. Y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo: pídeme lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo a Dios: tú has tenido con David mi padre gran misericordia, y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Confírmese pues ahora, oh Jehová, Dios, tu palabra dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso, como el polvo de la tierra. Dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y dijo Dios a Salomón: a Dios tu palabra dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso, como el polvo de la tierra. Dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y dijo Dios a Salomón: por cuanto hubo esto en tu corazón y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey, sabiduría y ciencia te son dadas. Punto y coma. Y también te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vendrán después de ti. Que el Señor añada bendición en la lectura de su palabra en nuestros corazones. Vamos a orar. Padre nuestro, Padre Santo, gracias te damos. Te alabamos y te glorificamos porque tú eres Dios. Tú eres nuestro Salvador, tú eres nuestro Creador, eres nuestro Dios, nuestro gran Dios. Bendecimos tu nombre, Señor, y pedimos tu dirección y tu iluminación a la luz de tu palabra. Gracias, Padre, por este tiempo. Bendice a cada hermano o algún amigo que esté presente acá en la capilla, como también pedimos tu bendición para los hermanos que están escuchando por las diferentes vías. Te lo pedimos y agradecemos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Hermano, si usted se apropiara de esta frase, menciona al final del versículo 7, piense en esta frase: que Dios le diga a usted lo que Dios le dijo a Salomón: pídeme lo que quieras que yo te dé. Pídeme lo que quieras que yo te dé. Si Dios le dijera eso a usted, si Dios me dijera eso a mí, ¿qué le pediríamos? Piense así rápidamente. ¿Qué usted le pediría? Es muy fácil quizás ahora uno tener una respuesta porque ya conoce lo que pasó y lo que pidió Salomón, y podríamos, y uno ciertamente como seres humanos a veces hacemos lo que el otro hace, y bueno, porque el otro le fue bien, y como ese escogió de esa forma y actuó de esa forma, yo bueno, pues me voy a ir por esa línea. Pero si usted no supiera lo que pasó después de ahí, y Dios le dijera a usted: pídeme lo que quieras que yo te dé, ¿qué usted le pediría? Pídeme lo que quieras que yo te dé. Comenzando este año 2021 y ya finalizando lo que ha sido este año pasado, un año tan diferente, un año que ninguno de nosotros pensaba, ¿no? Y uno a veces suele hacer, no sé cómo se hicieron los que
suelen practicar costumbres. Por ejemplo, hay veces que uno apropia costumbres porque siempre le fue bien haciéndolo así. Los que practican deportes y saben un poquito de eso, los que juegan béisbol o juegan baloncesto o cualquier tipo de deporte, tienen costumbres apropiadas en ellos que si no las hacen, sienten que no les va a dar suerte en ese día de práctica. Por ejemplo, sienten que no les va a dar suerte en ese día de práctica. Por ejemplo, algunos usan la misma gorra, algunos utilizan las mismas medias. Los que han visto, por ejemplo, la película de Space Jam de Michael Jordan, él dijo, búsquenme mis boxers, mis pantaloncillos de la universidad, porque sin eso yo no juego. Y así hay costumbres que uno apropia. Y regularmente uno tiene costumbres que uno hace, quizás para la Navidad o para fin de año, que este fin de año hubo cambios. Entonces, no tiene que ver mucho de si usted acostumbra a hacer una cosa u otra, porque al final del 2019, cuando comenzamos el 2020, o sea, por más costumbre que hubo, todo cambió y nadie lo esperaba. Y bueno, y este año 2020 al final, no sabemos lo que va a pasar este año. Entonces, si Dios nos dijera a nosotros que le pidiéramos algo, ¿qué sería? Podríamos pensar en muchas cosas, pero pienso que indiscutiblemente esto que se nos muestra aquí en esta porción, lo que Salomón pidió para comenzar su reinado, que después más adelante lamentablemente se desvió, pero para comenzar su reinado, eso también nosotros necesitamos, y eso se llama sabiduría. Ahora, ¿qué es la sabiduría? Hablando acerca de la sabiduría, la Biblia nos habla y menciona esa palabra 233 veces. Usted va a ir a través de todo el Antiguo Testamento y va a ir a través de todo el Nuevo Testamento y va a encontrar esa palabra 233 veces. Son muchas, ¿verdad? Entonces ahora, ¿qué es la sabiduría? Cuando usted piensa en el muchacho, ve a estos niños de ahora, yo tengo algunos niños que han nacido, ¿no?, en la familia, y me parece que todos dicen igual, estos muchachos de ahora saben demasiado, son sabios, son Biblias, dicen algunos. Otros dicen, no, de pronto van a nacer hablando, cuando usted desde que lo sacan del vientre de la madre va a decir hola y va a caer el médico, todos van a caer desmayados, porque los muchachos saben mucho. Y uno piensa y considera que el conocer tiene mucho que ver con la sabiduría, pero no es así. Usted puede conocer muchas cosas, pero no ser sabio, porque no tiene mucho que ver de cuántas cosas usted sepa, porque quizás usted puede tener una duda y dice, caramba, voy a llamar a fulano porque yo sé que lo sabe, pero es algo de conocimiento, de lo que hay en la cabeza por el estudio, por la experiencia de la vida. Pero la sabiduría no es el conocer muchas cosas. Hay un significado que encontré acerca de la sabiduría que me gustaría que usted se quede con él, porque me parece que es el apropiado. Dice, la sabiduría es la forma correcta de aplicar el conocimiento. La sabiduría es la forma correcta de aplicar el conocimiento. Lo que yo sé, lo aplico en el momento y en la forma justa y correcta. Un ejemplo, todos sabemos que el semáforo rojo es para pararse, pero si yo paso, ¿soy sabio? No soy sabio, porque yo sé que tengo que pararme y lo correcto es pararme ahí. Y yo me paro ahí, estoy aplicando la sabiduría. La sabiduría es la forma correcta de aplicar el conocimiento. Es una conducta prudente, pero también va a implicar un conocimiento profundo. Usted no puede esperar alcanzar la sabiduría si usted no la busca, o sea, si no lee, no se llena la cabeza de cosas, para que en el momento de la práctica, entonces eso que ya usted sabe, usted lo aplica. Si usted no lo sabe, si no lo tiene en la cabeza, no lo va a aplicar. Y allí le va a faltar la sabiduría. En este tiempo que vivimos, un tiempo donde
todo está, me parece que un poco más complicado, porque según los números las cosas se van complicando. Pero está bien los números, uno está quizás en la casa, ve la televisión y son números, pero son personas, esos números son personas. Porque uno ve y dice, un muerto, pero una familia, uno dice, pero fue uno nada más, pero una familia no va a ser igual que ayer, porque un ser querido se fue. Y uno dice, 2100 y tantos enfermos, bueno, pero ya eso va implicando un aglomeramiento y un llenarse, ¿no?, las camas y los lugares disponibles para atender a esas personas. Pero con el confinamiento que tenemos de todo el mundo saliendo al mismo tiempo, por el horario tan corto, por ejemplo, el fin de semana yo salí ayer a hacer algo que me tomaba media hora y me tomó 1 hora y media, y había un en la salida de la ciudad, allá en la rotonda entre ese lado, ¿no?, del estadio y toda esa rotonda por ahí. Eso era impresionante. Yo creo que ni en Navidad ni fin de año se hacía así. Entonces uno se encuentra con las personas en la calle, donde se te quiere entrar, donde usted quiere pasar, donde te pueden rozar el vehículo. Usted ve los videos de Santo Domingo u otras ciudades, las cosas que están pasando por meramente rozar un vehículo o usted pasarle por delante a otro. Estuvimos esta semana en Santo Domingo, salimos a las 4 de la tarde tomando la Kennedy, ¿no?, que es la que después se junta con la autopista Duarte. Salimos a las 4 y usted sabe a qué hora llegamos al peaje allá, a las 6 de la tarde. Impresionante, y eso era todo un desorden. Entonces, mi querido hermano, nosotros somos cristianos acá, pero también somos cristianos cuando manejamos, pero también somos cristianos cuando nos relacionamos con las personas. Si usted hace fila en el supermercado y la persona, usted ve, yo fui a un supermercado en estos días y me fui. Dije, no, vuelvo otro día, porque estaba en la fila y personas dejaban los canastos delante, porque el canasto hace fila por ellos. Entonces después vino una persona, lo quitó y después lo buscaron y se pusieron ahí. Y yo me fui. Porque usted dice, caramba, vamos a respetarnos, ¿verdad? Entonces son situaciones que vamos a vivir. Ahora, ¿cómo vamos a actuar? Y podemos mencionar esas situaciones no diarias, pero en la economía. Usted no puede pensar que quizás va a vivir como vivía hace 2 años atrás. O el año vivir como vivía hace 2 años atrás. O el año pasado al principio. No sabemos cómo va a venir este año en lo adelante. Entonces hemos de ser sabios para entender los tiempos y ver cómo nos vamos a comportar. Porque la misión nuestra como iglesia, hablando no de creyentes de forma general, sigue siendo la misma: glorificar el nombre de Dios, seguir hablándole a las personas de Cristo y buscando, ¿no?, que las personas puedan entender y que puedan ver en nosotros que somos diferentes. Pero a veces no se hace tan fácil. Entonces, la sabiduría es necesaria hoy más que nunca. Siempre ha sido necesaria, pero hoy más que nunca. Vivimos en un mundo que, aunque nosotros no queramos verlo o no queramos entenderlo o apropiarlo, ha cambiado. El mundo ha cambiado, que si quizás más adelante o unos años volverá a ser como era el año pasado o hace 2 años atrás, posiblemente, pero hoy el mundo ha cambiado. El mundo ha cambiado. Y eso nos lleva a nosotros, nos podría llevar a nosotros también a hacer cambios. Y aún sin quererlo, mire, hemos cambiado. Antes no usábamos mascarillas, ahora hay que usarlas. Antes estábamos juntitos, entrábamos 6, 5 en un banco, ahora no se puede. Y aunque no queramos, el mundo ha cambiado. Y el Señor ha de darnos la sabiduría para apropiar el conocimiento que Él nos da a la luz de su palabra y aplicarlo en el momento de la forma correcta. Esa es la sabiduría. ¿Cuántas personas que están padeciendo depresión, estrés, crisis económica? Allí están los videos de algunos empresarios, de pequeños empresarios, reclamándole al gobierno por el asunto de el confinamiento y las pocas horas de trabajo
y que eso va provocando y ha provocado muchos cierres de negocios, lamentablemente. Entonces, oremos por nuestras autoridades, oremos por los que están en el gobierno, que si quizás usted es de un partido o no, eso no importa, lo importante es que nos vaya bien a todos y que podamos salir, y lo que quizás se aplique en otro país, posiblemente no funcione en nuestro país, porque no tenemos las mismas capacidades económicas. Entonces, que el Señor le dé sabiduría, que aunque no son creyentes, pero que Dios le ilumine para que a nosotros todos nos vaya bien. Las personas que están padeciendo tanta ansiedad y las personas están tan irritadas en la calle, que usted le pasa por el lado y nos puede pasar. En estos días a nosotros nos pasó una situación muy, muy difícil, porque con todo este tema, ¿no?, de uno saber cómo uno avanza y cómo fuimos a un lugar a comprar un supermercado. Mi madre está de visita, ya le quedó una semana, va a estar con nosotros 3 semanas, y salimos, dijimos, bueno, como somos 3, uno puede más o menos distribuirse y ver cómo uno va haciendo las cosas. Pues salimos, había una fila, ya usted sabe, kilométrica, para pagar, porque si fuera regalado yo la hago, pero para pagar hay que hacer fila también. Pero no una fila de 4 gente, no, una fila que llegaba hasta allá. Entonces yo digo, bueno, pues yo voy haciendo la fila, y como no eran tantas cosas, vayan ustedes 2, Gaby y mi mamá, unas cosas ahí, y andábamos con los 2 niños, porque esa es otra, uno tiene los niños trancados ahí, y cómo usted lo aguanta, porque no es fácil, y uno lo tiene que sacar por lo menos a que brinquen, hagan algo, porque esto no se sabe cómo va a ser. Pues ellas van las 2, una con un niño y otra con el otro, y yo estoy muy tranquilo haciendo mi fila ahí, esperando que ya vayan trayendo. Yo veo que viene Gaby sola en un momento, y me dice, no, que tu mamá está con los 2 niños, y al rato cuando vienen están las 2 con unos nervios terribles. La niña se había perdido en todo ese gentío de gente. Y me dice Gaby que ella estaba tan histérica que hasta le dio un boche a una gente que la chocó. Porque es que son situaciones y uno está así. Y nunca nos había pasado, y ya uno aprendió, y uno dice, no, hay que agarrarlo ahí, aunque sea con... Y uno siempre tiene el cuidado, pero éramos 3, aunque yo estaba haciendo la fila, pero son cosas que nos van a pasar. Y uno tiene que pedirle la sabiduría a Dios, porque no es lo mismo a lo que era antes. Que el Señor nos ilumine. Y estos son tiempos, yo les decía hace unos días, me parece así que en los estudios que estamos teniendo de Apocalipsis, que quizás estos son tiempos en los cuales, cuando era ese tiempo sabático, cuando el pueblo no podía trabajar, ni sembrar, ni recoger, ni hacer nada, pues estos son tiempos para uno alimentarse más de la palabra, recuperar fuerzas, entonarse con el Señor, estar más en conexión con Él, orar más. Por algo el Señor nos ha metido en esto, Él lo sabe, yo no lo sé, ni usted tampoco. Lo que sí tenemos que ver es cómo y qué el Señor quiere que hagamos nosotros. Ya han pasado 10 meses y todavía estamos ahí. ¿Qué tenemos que pensar? Hay 2 ejemplos de sabiduría en la Biblia, que solamente se los voy a citar. Uno es el de Salomón. ¿Se acuerda cuando fueron estas 2 mujeres reclamando por su hijo? Que una de ellas, bueno, dormían ahí en la misma habitación, una de ellas se acostó sobre su hijo murió, y una le cambió el niño a la otra, y fueron donde Salomón para que emitieran un juicio. Y Salomón dice, bueno, podemos resolverlo, córtenlo a ese que quedó vivo por la mitad y denle una mitad a la otra y la otra mitad a la otra. Y la madre verdadera dice, no lo corte. Y Salomón dijo, denle el hijo a ella porque es de ella, porque una madre no va a permitir que hagan eso con su hijo. Y allí fue aplicada la sabiduría. Lo que Dios puso en su mente lo aplicó. Pero cuando el Señor Jesucristo también le presentan la moneda y le dicen, ¿es justo dar tributo a César? Y el Señor le dice, denme la moneda. Bueno, pues den a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y las personas quedaron ahí. La fuente de la sabiduría es Dios. Salomón aplicó esa sabiduría porque ya Dios se la había dado. Y el ejemplo de sabiduría lo vemos en Cristo, siendo Dios. La fuente de la sabiduría es Dios. Génesis capítulo 3, versículo 6. Vea usted conmigo la primera vez que se menciona la palabra sabiduría en la Biblia.
Y ahí vamos a ir avanzando rápidamente porque ya usted sabe. Dice que cuando Eva estaba frente, Génesis 3:6, frente al árbol, vio la mujer que el árbol era vio la mujer que el árbol era ¿qué? Bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Ella miraba el árbol fuera de Dios para alcanzar la sabiduría, y el error nuestro es buscar la sabiduría fuera de Dios. Fuera de Dios no hay sabiduría. Dios es quien da la sabiduría. Job capítulo 12 versículo 13. Mire lo que dice la palabra de Dios allí. Está muy claro. Capítulo 12 versículo 13 de Job. Con Dios está la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia. Con Dios está la sabiduría y el poder. Solamente Dios nos da la sabiduría. Si queremos que nuestras autoridades actúen con sabiduría, oremos por ellos. Que el Señor ponga posiblemente a alguien a su lado y le pueda dar la decisión correcta. Que el Señor pueda iluminar su mente y darle la decisión correcta. Vemos desde acá que quieren hacer las cosas bien, pero es difícil agradar a todo el mundo. Pero por lo menos que el Señor le dé la sabiduría. Capítulo 2 de Proverbios, capítulo 2, versículo 7, que es uno de los versículos que también nos hablan acerca de esto. Capítulo 2, versículo 7 de Proverbios. Dice, Él provee de sana, no solamente de una sabiduría, no, sino de sana sabiduría a los rectos. Tiene que ver, la sabiduría se va a manifestar con la conducta de los rectos, ese escudo a los que caminan rectamente. Dios es quien provee la sabiduría. La sabiduría viene de Dios. Dios es la fuente de la sabiduría. Ahora, puede ser que nosotros sepamos eso. Pero yo lo sé, Miguel, que Dios es el que da la sabiduría, pero no es suficiente con que usted lo sepa. No es suficiente con que la sepamos. ¿Por qué? Porque ¿qué tenemos que hacer nosotros entonces? No es solamente que sabemos, bueno, y si usted no lo sabía, ya hoy lo va a saber, o ya lo sabe. No es que sepamos que Dios es la fuente de la sabiduría y que Él nos puede dar la sabiduría, sino que tenemos que hacer algo nosotros. ¿Y qué tenemos que hacer? Santiago lo dice muy claramente. Véalo conmigo, capítulo 1, versículo 5. ¿Qué tenemos que hacer nosotros sabiendo que en Dios se halla la sabiduría, la sana sabiduría, y que Él es la fuente de la sabiduría? Lo dice muy claro. Capítulo 1, versículo 5 de Santiago. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué debe hacer? Pídala a Dios. Porque está bien, yo lo sé que Dios tiene la sabiduría, pero si yo no se la pido, Salomón, pídeme lo que quieras que yo te dé. Y él hizo lo correcto, le pidió sabiduría. Pues si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Él nos ve a nosotros, porque dice que Él nos va a dar a nosotros abundantemente y sin reproche. Son dos cosas hermosas de Dios. Te va a dar, mire, que sobreabunda, abundantemente, y no te va a señalar, no te va a reprochar. Pero tantos años, porque no tiene que ver, mi estimado, de cuántos años de creyentes tengamos. No tiene que ver. No tiene que ver. No tiene que ver cuántas veces hemos leído la Biblia. No tiene que ver. El Señor no te va a decir, pero ya tú has leído tantas veces este versículo, pero has leído muchas veces Santiago, has leído tantas veces la Biblia, vas a todos los cultos, y tú me estás pidiendo a mí sabiduría. No, el Señor no te va a reprochar, no nos va a reprochar, nos va a dar, porque el Señor espera que le pidamos. Pedid y se os dará, dice el Señor. Pero a veces no queremos pedir o pedimos mal.
O no queremos pedir o pedimos mal. Pero hermano, pedirle al Señor es gratis, no le van a cobrar. Solamente está usted cerrar la puerta, entrar en los secretos de su habitación y pedirle al Señor. Pero ¿sabe qué? Los tiempos que vivimos, hasta eso se nos hace difícil. Vivimos tan rápido que hasta eso se nos hace difícil. Y usted comienza a orar, como dije en una ocasión hablando de los pensamientos, y a los segundos usted está en Japón. Porque el enemigo no quiere, ¿sabía? El diablo no quiere que oremos y que le pidamos a Dios. El diablo no quiere que oremos y que le pidamos a Dios. Él quiere que lo busquemos a Él. Eva miró el árbol y lo vio que era codiciable para alcanzar la sabiduría. Pero Dios quiere que lo miremos a Él y que le pidamos a Él. ¿Qué tenemos que hacer? Pedírselo a Dios. Pídele a Dios y Él le va a dar abundantemente y sin reproche. Pero después sigue diciendo, pero pida con fe. Porque allí está, no solamente que lo voy a pedir, sino pídalo con fe y le será dada. Y no crea que el que duda que va a recibir algo del Señor sigue diciendo, no, voy avanzando por el tiempo. Entonces, tenemos que confiar que el Señor nos escucha y tenemos que confiar que Él nos va a proveer, que Él es nuestro proveedor, no solamente para la sabiduría, sino para todo lo que necesitamos. ¿Es Cristo suficiente para usted? Él es suficiente. No nos hace falta nada con Él. Él es suficiente. Él es todo para nosotros. Y Él espera que le pidamos la sabiduría. Ahora, versículo 12 del capítulo 23 de Proverbios. Lo primero que tenemos que hacer es pedirla. Pero hay otra cosa que hay que hacer con la sabiduría. 23:12 de Proverbios. Aplica tu corazón a la enseñanza y tus oídos ¿a qué? A las palabras de sabiduría. No solamente tenemos que pedirla, sino también tenemos que buscarla. Porque si usted la pide, usted, bueno, Señor, envíamela. Pero comienza a dar página, como decimos, para la izquierda, ¿verdad? Aplique el corazón. Tantos medios que tenemos, los mensajes online. Mira ahora que el centenario lo van a pasar online. Y no puede ser que nos perdamos esa bendición de ver lo que será la historia de los templos bíblicos durante 100 años. No hay excusa, ¿eh? Si se le va la luz, haga algo. No sé, bueno, va a estar en toque de queda, pero haga algo. Es más, si se le va la luz, va a estar grabado ahí en el canal para que usted lo vea después. Y hay tantas facilidades hoy para que nosotros adquiramos el conocimiento, para que en el momento justo podamos aplicarlo bajo la guía del Señor, que no hay excusa. Comenzamos el año y qué bueno puede ser comenzar a leer la Biblia desde principio a fin. Tenemos todo el año completo. Son cosas que aplicamos el corazón para buscar la sabiduría, para que el Señor nos dé el conocimiento y en el momento justo aplicarlo. Tenemos los devocionales, pero está muy bien los devocionales, pero el tiempo personal, usted, de meditación en la palabra, de estudio de la palabra. Tenemos los cultos, pero está el estudio personal mío que yo debo apartar de lectura y meditación de la palabra de Dios, que no es quizá lo que el otro me puede enseñar, sino también lo que yo puedo descubrir de los tesoros de la palabra de Dios. Debo pedirla al Señor y debo buscarla. Y por último, para ir terminando, ahí mismo en Proverbios capítulo 1 versículo 7, no solamente debo debo pedirla y buscarla, sino que también debo vivirla. A la hora de que debo aplicarla y que tengo que llevarla a cabo, he de actuar de acuerdo a la sabiduría. Debo pedirla, debo buscarla, debo vivirla. Porque dice el versículo 7, capítulo 1 de Proverbios, el principio de la sabiduría, la punta del iceberg de la sabiduría, es que el temor de Jehová. Vivir en el temor de Dios nos va a dar y nos va a llevar a andar en los primeros pasos de la sabiduría.
Y hemos hablado tantas veces acerca del temor de Dios. ¿Qué es temor de Dios? Temblar ante su presencia, que tengo miedo, bueno, sí puede implicarlo, pero es entender que Él merece toda nuestra reverencia, pero no a nivel congregacional y general, sino personal también. Que el primer testigo de lo que yo digo, de lo que pienso, de lo que hago, ¿es quién? Es Dios. Y que Él está ahí. Y saber que Dios está nos va a llevar, aunque no lo querramos, a andar en sabiduría. Porque si usted está frente, y vuelvo otra vez al semáforo, porque es que veo, caramba, que me pasan a millón así, frente al semáforo en rojo. Yo digo, pero será dibujado que está ahí, o no lo ven. Porque si usted sabe que el semáforo está en rojo, no es si es porque hay un amén, que usted mira, bueno, como no hay un amén me meto, no, es que Dios está ahí. Hablando de ese ejemplo, ¿no? Y entonces cuando usted sabe que Dios está ahí, y porque Él es testigo, y por usted no ofender a Dios, pues entonces usted va a actuar en sabiduría. ¿Se da cuenta cómo todo encaja? La sabiduría hemos de pedirla, hemos de buscarla, pero también hemos de vivirla. Porque si no la aplicamos, entonces no va a ser de beneficio ni para mí, ni para el otro. Que el Señor nos ayude, hermanos, con sinceridad. Que el Señor nos ayude. Vivimos un tiempo muy complicado. Quiero ser honesto con usted. Yo espero que usted se haya dado cuenta. Es un tiempo muy complicado. Nosotros tenemos la esperanza que los de afuera no tienen y alabamos y glorificamos el nombre de Dios por eso. Pero debemos también pedirle a Dios que nos ayude a vivir de acuerdo a este tiempo para que glorifiquemos su nombre. No es solamente lo que nos espera allá, sino lo que tenemos aquí, que glorifiquemos el nombre de Dios con nuestros actos, con nuestras vidas, como iglesia, como personas, para que al final nos vean, como dice la palabra de Dios, y que vean nuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos, que es el objetivo. Vamos a orar. Padre nuestro, te alabamos y te glorificamos, Señor, siempre, porque tú eres digno. Señor, gracias, porque aún a pesar de toda la situación, tú estás sentado en tu trono. Y tú has prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Señor, gracias por tu palabra. Ella está disponible a cada momento y a cada día de nuestras vidas. Dispón nuestro corazón a venir delante de ti y pedirte las cosas que necesitamos, especialmente la sabiduría. Aplica nuestro corazón a estudiar tu palabra, a leer tu palabra, a meditar en tu palabra. Y ayúdanos, Señor, también, que en el momento correcto apliquemos y hagamos las cosas como tú nos dices en tu palabra, porque allí está la sabiduría. Padre, gracias, porque aún a pesar de la situación